Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida al canal El viaje del dragón resplandeciente. En esta ocasión, revisaré la escala de valores de los lápices de grafito para dibujar. El valor se relaciona con el grado de claridad u oscuridad. En el caso de los lápices de grafito para dibujar, se trata de una escala de grises o escala acromática. En la escala de valores se encuentra en un extremo el blanco y en el otro el negro. Si se utilizan solo estos dos valores, se denomina alto contraste. Esta escala incluye el gris neutro. Aquí observamos un contraste tonal. Y aquí vemos una escala más amplia. En la escala de Munsell, artista estadounidense, se refieren 10 valores. El 100% corresponde al negro y el 0% al blanco. Los tres primeros valores se califican de escala alta porque reflejan más la luz. Le sigue la escala intermedia y los últimos 4 corresponden a la escala baja porque absorben más luz y dan más sensación de profundidad. Aunque se incluyen 10 valores, la escala puede adaptarse a las necesidades o gustos del dibujante o artista. Por ejemplo, Luis Adrián elaboró este círculo en el que clasificó los valores según el grado de dureza de los lápices. Esta ilustración es de mucha utilidad, porque permite hacerse una idea general acerca del grado de luminosidad que le corresponde a cada graduación. Por supuesto, una puede hacer su propio círculo, utilizando las graduaciones del modelo que tengamos, aunque no sale tan exacta como en la ilustración. Para obtener una escala de grises no es necesario contar con todos los grados de dureza que hay. Si tenemos un estuche de 12 piezas de dureza variada, estaremos bien. Otra opción es seleccionar algunas graduaciones para hacer una escala continua de grises. También podrías optar por una escala con tonos separados y, en lugar de sombrear, hacer tramas para diferenciar los valores. Los tonos lucen distintos no solo porque emplee diferentes graduaciones en cada rectángulo, sino también porque varía el número de tramas y la distancia entre ellas. Si solo cuentas con una graduación, no te preocupes. También puedes obtener distintos tonos, ya sea porque apliques capa sobre capa o porque brindes texturas que se oscurezcan porque el número de líneas se incrementa y están más juntas. O bien porque varíes la presión al aplicar el grafito. Ahora que ya conocemos la escala tonal, surgen las preguntas. ¿Para qué nos sirve? ¿Y qué aporta a nuestros dibujos? En primer lugar, y el más obvio, es que nos sirve para familiarizarnos con los distintos grados de dureza de nuestros lápices de dibujo.
Así, sabemos que hay unas graduaciones claras, otras medias y otras oscuras, y por eso resultan de utilidad para proporcionar luz y sombra a nuestros dibujos, y así darles volumen y que dejen de lucir planos. Para enlistar otras ventajas de utilizar la escala de valores, mejor cito las palabras de Carito Salazar, un autodidacta de pintura al óleo, quien ha redactado un excelente artículo respecto a la importancia de los efectos que proporciona el valor tonal. Crear la tridimensionalidad o volumen de las formas. Destacar el centro de interés en la obra. Crear la sensación de profundidad y distancias. Indicar de forma coherente la dirección de la luz y formación de sombras. Crear la ruta que debe seguir el ojo del observador. Crear una sensación en la obra, por ejemplo, misterio, calma, alegría, tristeza, etc. Aunque el artículo trata de pintura al óleo, resulta de utilidad para nosotros porque el valor aplica tanto para el dibujo como para la pintura. Por eso te recomiendo leer este artículo. En la cajita de descripción te dejo el enlace. También puedes participar en la encuesta para responder cuál escala tonal prefieres utilizar cuando dibujas. Mientras recopilaba la información para hacer este video, me enteré de que hay una herramienta que se llama escala de grises, que ayuda a identificar los valores, especialmente cuando queremos reproducir alguna imagen. Por ejemplo, imagina que yo quiero reproducir esta ilustración. Digo imagina porque realmente no puedo hacerlo debido a mi falta de práctica en el dibujo. Puedo auxiliarme de esta escala para identificar el tono de gris que corresponde a cada parte. Tengo la referencia de que la misma compañía que fabrica este círculo cromático hace la escala de grises. Se vende de forma independiente. La principal diferencia es que esta última tiene aperturas que facilitan la comparación entre los tonos. Como no tuve tiempo de ir a alguna tienda de arte a preguntar si la tenían, busqué en línea en Lumen y Office Depot, pero no las encontré. ¿De casualidad tú sabes si son fáciles de conseguir en las tiendas de arte? Si es así, por favor, deja tu comentario. De cualquier manera está la opción de conseguir este círculo cromático o bien hacer nuestra propia escala. En el mismo blog que te refería anteriormente, la autora tiene otro artículo en el que explica cómo usar esta escala y cómo hacerlo utilizando acrílicos u óleos. También ofrece la opción de descargar su versión digital en PDF. Te dejo el enlace a ese artículo en la cajita de descripción por si quieres echarle un ojito. Y bueno, hay que tener en cuenta que esta tabla con la escala de grises es una ayuda en lo que aprendemos a estimar por nosotros mismos los valores. Además, no siempre es imprescindible reproducir con exactitud los tonos de la imagen que deseamos dibujar. Espero que esta información te haya servido. Por favor, comparte el video, dale like y suscríbete. ¡Hasta la próxima!